Bueno, vamos a comenzar con 3 Om y después la lectura. Om. 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 Bueno, bienvenidos esta mañana a otro nuevo círculo de estudio. Vamos a continuar la lectura del Yoga Vasista. Hoy Horacio no está ausente por segunda vez, así que lo voy a reemplazar yo la conducción de este círculo de estudio. Así que bueno, vamos a empezar con la lectura. Habíamos dicho para los que tienen el libro más antiguo de la página 605 y la otra creo que era 614, dijo Marcos, del otro libro. Bien, así que se pueden ir ubicando en esa página porque en realidad estamos bajo el título Sobre la naturaleza del karma, que ya hemos leído 2 sábados atrás, en 2 oportunidades, la primera y segunda parte, porque lo hemos dividido en 3 por lo largo de esto y lo complejo, ¿no? Así que hoy leeremos las últimas 2 páginas prácticamente bajo este título. Bueno, comenzamos por aquí. Lo que existe como lo que no existe son objetos soñados. Si eso es cierto, ¿qué es esclavitud y qué liberación? Las formaciones nubosas se desplazan por el cielo, siempre que se desplazan por el cielo, siempre están tomando nuevas formas y dimensiones. Lo mismo ocurre con este mundo ilusorio, aunque parece algo estable y permanente, a causa de la ignorancia. En el espacio infinito hay infinitos mundos. Cada individuo tiene el suyo propio y no conoce el mundo de los demás. Las experiencias de las ranas que viven en un pozo son distintas a las experiencias de las que viven en un lago o en un río, y unas no pueden compartir el conocimiento con otras. La gente que duerme en una misma casa tiene diferentes sueños en los que experiencia distintos mundos. Lo mismo ocurre con la gente que está despierta. Tiene distintos mundos en un mismo espacio por el misterioso y tremendo poder de la conciencia infinita. La conciencia tiene la facultad de captar cualquier cosa. Los objetos o nociones captados por la conciencia se llaman samskaras. Cuando se ha comprendido profundamente que toda noción o samskara solo es un reflejo en la conciencia, se advierte que estos sankaras no son independientes de la conciencia. En el sueño onírico no hay memoria previa, pero hay una experiencia objetiva porque el tiempo pasa en este estado como en el de vigilia. Por supuesto que uno puede soñar objetos que parecen haber sido vistos anteriormente, pero también podemos soñar nuestra propia muerte no acaecida en pasado alguno. La creación solo era en principio una reflexión en la conciencia infinita, y por consiguiente no era diferente a la conciencia misma. Brahman solo se manifiesta como mundo, que no es una cosa nueva e independiente. En este caso, la causa es también el efecto. La causa existía antes que el efecto y permanecerá después de que éste cese por completo. Esta causa se denomina samskara, porque produce la existencia de los efectos. El samskara es lo que aparece en el sueño como si hubiera sido conocido anteriormente, pero no se debe a ningún factor externo.
Todas las cosas que aparecen en los sueños, vistas anteriormente o desconocidas todavía, existen en la conciencia que brilla con luz propia y experiencia esas cosas como si las hubiera visto antes. Generalmente, se piensa que en el sueño onírico brotan los samskaras que se han producido en el estado de vigilia. Los conocedores de la verdad declaran que los samskaras no se producen en el estado de vigilia realmente. Del mismo modo que el movimiento surge espontáneamente en el aire, las ideas brotan en la conciencia sin causa alguna. No necesitan ningún samskara para aparecer en la mente, ni en el sueño ni en la vigilia. Cuando la experiencia de miles de cosas brota en la conciencia, hablamos de creación, y cuando esas miles de cosas cesan en la conciencia, hablamos de disolución cósmica. La conciencia pura produce esa absoluta diversidad con sus nombres y formas múltiples, sin perder su unidad, igual que cada uno de nosotros produce un mundo durante el sueño sin perder la unidad del yo. La percepción o experiencia del mundo existe en una partícula atómica de la conciencia infinita, pero no es diferente de la conciencia, como la reflexión de un espejo es ese mismo espejo. La conciencia infinita no tiene principio ni fin, aunque es llamada creación. Donde existe esa conciencia hay creación, que no es distinta de aquella como el cuerpo no es diferente de sus miembros. Tú y yo somos conciencia. El universo es conciencia. Cuando comprendes esto, vemos la creación, cuando comprendemos esto, vemos la creación como una parte integral de la conciencia y por tanto increada como ella. Yo soy una partícula atómica de esa conciencia y como tal soy conciencia infinita omnipresente. Por consiguiente, esté donde esté, veo todas las cosas desde ese lugar. Soy una partícula de conciencia, y cuando comprendo la verdad, también soy conciencia infinita. Como una gota de agua siempre es agua. Por tanto, cuando entré en el Ojas de aquel viajero, experiencié los tres mundos, pero los vi en el interior de ese Ojas, y no en el exterior. Lo que llamamos sueño y vigilia, lo que llamamos exterior e interior, solo existe en el interior de la conciencia infinita. El cazador volvió a preguntar al sabio, si esta creación no ha tenido una causa, ¿cómo existe? Y si tiene una causa, ¿cuál es esa causa? El sabio respondió a esta cuestión. En un principio, la creación no tiene causa de ninguna clase, puesto que los objetos de esta creación no han tenido causa alguna, no surgen conflictos de oposición entre unos y otros. El Brahman absoluto es lo único que se manifiesta como todo esto y se denomina con el término de creación. Por tanto, esta creación incausada solo es Brahman, pero parece una parte de lo que carece de partes, parece diversa en lo indivisible, parece tener forma en lo informe. Como es conciencia pura, parece asumir distintas formas de objetos, animados e inanimados, y crea y mantiene el orden del mundo con sus mandatos y prohibiciones. A esta conciencia omnipresente no le afectan en absoluto la existencia o la inexistencia, lo material o lo sutil, ni ninguna otra determinación semejante. Sin embargo, en su interior no se produce ningún efecto sin causa determinada y oportuna. El orden del mundo y su Señor actúan uno sobre otro como un brazo sujeta a otro,
aunque ambos pertenezcan a la misma persona. Pero esta creación aparece sin deseo ni motivación psicológica alguna. El orden del mundo, Niyati, existe en el interior de Brahman, pero Brahman no existe separado o fuera de Niyati. Por consiguiente, esta creación tiene una causa, pero solamente en relación con aquel que la está pensando, y en tanto y en cuanto la piensa como creación suya. El ignorante piensa que Brahman aparece como esta creación sin causa alguna. Y también es ignorante el que cae en la trampa de la causa-efecto y sostiene la idea de que la causalidad es una relación real. La creación se produce como una coincidencia, como el coco que cae de la palmera en el momento en que el cuervo huye volando de su copa. Y a partir de esa coincidencia, el orden del mundo y Niyati determina cada cosa como es. El jiva experiencia el mundo entero con los sentidos externos y el mundo soñado interno con los sentidos internos. Cuando los sentidos están ocupados en la percepción del mundo exterior, el campo de las ideas internas es vago y confuso. Pero cuando los sentidos se vuelven hacia el interior, el jiva experiencia el mundo en su interior con la mayor claridad. No hay ninguna contradicción de espacio o tiempo en este mundo objetivo. Es tal y como uno lo ve. Cuando los ojos se enfocan hacia el exterior, el jiva experiencia el mundo como si estuviera fuera de la conciencia infinita. La colección de los sentidos, del oído, el tacto, la vista, el olfato y el gusto, unidos al deseo, es lo que se conoce como jiva, cuya naturaleza es la conciencia pura, dotada de prana o fuerza vital. Este jiva existe en todo lo que hay y por consiguiente experiencia todo lo que existe en todas partes. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy, bastante compleja y difícil, así que bueno, vamos a tomar un respiro y lo empezamos a analizar. Bueno, Albina, te doy paso a ver qué pudiste encontrar acá, qué podemos agregar o dilucidar. Sí, Zaira, la verdad que es difícil, es profunda y necesita bastante reflexión. Por suerte, gracias a Baba, entre todos, como vos dijiste, lo vamos a dilucidar. Lo que me llama la atención en la definición que da de sanskaras, se lo voy a dejar a Marquitos Erice, que seguramente lo va a poder explicar muy bien. Pero lo que hay muchas cosas que uno puede captar. Y también hay otras cosas, por lo menos a mí me ocurre, que por allí las comprendo a mi manera, de cierta manera, mm, pero que es muy difícil por allí traducirlo en palabras, ¿no? Porque es como que lo, lo tengo un poquito claro para mí, pero ¿cómo lo transmito? Y acá comienza que dice, lo que existe como lo que no existe son objetos soñados. Y si eso es cierto, que es esclavitud, que es liberación. Y en otras partes no es, ha dejado en claro, digamos, que tampoco existen la esclavitud y la liberación, que también son parte de esta malla, ¿no? Pero como palabras que son, las necesitamos para los que estamos inmersos en esta malla para poder comprenderlo, porque si no, ¿cómo comprenderíamos
lo que es liberación si no sabemos de qué estamos esclavizados. Y a lo largo, ¿no es cierto?, de leer los mensajes de Baba y, y de las explicaciones que él nos da, tengo claro que de lo que debo liberarme, ¿no? Son de las tres cadenas o cordones, que son los gunas o las gunas de esta creación. Y eso que para mí está claro porque lo dice Baba, es lo que hizo que pudiera comprender un poquito más después todo esto que nos está diciendo Basista. Y, y también me llamó la atención, ¿no?, lo que dice acá, que continúa, ¿no?, que en el espacio infinito hay infinitos mundos y que cada individuo tiene el suyo propio y que no conoce el mundo de los demás. Y esto es algo que lo tengo, pero clarísimo, clarísimo, porque yo puedo saber cómo funciona mi mente y los pensamientos que tengo, pero no puedo saber ni siquiera cuál eran conocer la mente o los pensamientos de las personas más cercanas mías. Entonces, digamos, mucho menos puedo opinar de la mente y los pensamientos de los demás. Eso sí lo tengo clarito para no juzgar, porque luego sigue diciendo, ¿no?, que pone las experiencias de las ranas, y eso es así. Em, Finaliza el párrafo, ¿no?, que la gente que está despierta dice, tiene distintos mundos en un mismo espacio. Y eso lo puedo ver porque en mi familia, que somos tres hermanos y todos, cuatro conmigo, que hemos sido criados por el mismo, por el papá y mamá, con el mismo cariño es todo, tenemos una percepción de la vida distinta. Por ejemplo, soy mayor que mis hermanos, del menor 7 años. Esos 7 años de experiencia míos hizo que yo pudiera ver y conocer muchísimas cosas que no las vivió mi hermano menor, por ejemplo. Desde ese punto de vista puedo comprenderlo a esto, porque cada, cada uno, cada persona tiene su propia percepción del mundo, aun cuando se esté conviviendo con la pareja misma, ¿no? Se puede coincidir en muchas cosas, pero cada uno tiene una percepción distinta. Y también esa percepción distinta, cuando uno utiliza el conocimiento, enriquece. Cuando se está en la ignorancia, el ego salta y quiere hacer que la otra persona opine igual que uno. Entonces, esto a mí me ayudó muchísimo para no entrar en discusiones absolutamente de ninguna manera en la misma familia, ¿no? Porque sé que cada uno es un mundo y cada uno ha tenido una percepción distinta de lo que hemos vivido, exactamente lo mismo se puede decir. Y, y respecto a lo que sigue, ¿no?, que dice que la creación solo era en principio una reflexión en la conciencia infinita y por consiguiente no era diferente. Yo lo único que puedo hacer para comprenderlo para mí misma y a veces para explicarlo
es como que hay un espejo que refleja y la mente cree que ese reflejo es lo real. Y, y mientras está esa ignorancia, uno se engancha con esa irrealidad que está siendo reflejada. Pero a medida que uno tiene el conocimiento, es como que ese espejo ya no existe y uno puede ver realmente que todo es conciencia infinita. Y siempre pongo el ejemplo de cuando me miro al espejo. Cuando me miro al espejo refleja a este cuerpo, es llamado albina, ¿no? Pero si me retiro del espejo, el espejo ya no me refleja, no refleja nada, pero albina sigue estando, sigue existiendo. Y eso hace, a mi modo de pensar, como siempre digo, que por allí siento que es llanito, ¿no? Para comprender de qué se trata. Entonces, cuando conozco estos ojos físicos, miro lo que me rodea, trato de que con los ojos espirituales, que son los que no ven el espejo, sino la realidad, eh, justamente eso, ver la realidad con mayúscula, ¿no? Porque los ojos físicos me pueden engañar. No así cuando uno va teniendo conocimiento, pero en la ignorancia, cuando uno está en la ignorancia, los sentidos nos engañan. Y para terminar con esta partecita, como dije, lo de los sanskaras, sé que Marquito lo va a poder explicar mucho mejor. Yo tengo una idea de lo que es, pero es una idea. Cuando dice acá, ¿no? Que Brahman o Brahman solo se manifiesta como mundo, que no es una cosa nueva e independiente. Y, y puedo entenderlo desde este punto, ¿no? Que absolutamente todo está dentro de Brahman, este universo, los multiversos, que no hay absolutamente nada afuera y que por lo tanto, solo tengo que retirar el espejo delante mío, que es el que me lo está reflejando, para ver solamente a Brahman en todo esto creado y en esta malla en la cual estoy inmersa. Zaira. Sí, gracias, Albina. Con respecto a los samskaras, no te preocupes, que en el diccionario sánscrito tiene más de 20 significados distintos, así que Marco puede tener 20 horas y no va a alcanzar para explicarnos todo. De todas maneras, a lo mejor nos vamos a remitir solo a lo que se está refiriendo después en la explicación, digo, de Marco, a lo que se está refiriendo en el texto en sí o en lo que más conocemos, ¿no? Nosotros, a lo que le damos el significado a esa palabra. Bien, Y muy bien, con respecto a lo otro, Albina, que tomaste la frase de los distintos mundos que la gente tiene en el estado de vigilia en un mismo espacio. Y trajiste el ejemplo de tus hermanos y parientes. Y es increíble esto, porque hasta en la misma familia tienen distintos mundos, como bien lo acabas de decir. Y increíble, increíble. Y si más aún vamos a una persona X que vive a la vuelta de la casa de uno, por decir cualquier persona, puede tener tan distinto su mundo que nunca, nunca lo llegamos ni a ver en la calle, ni a conocerlo. ¿Por qué? Porque se dedican a distintas cosas, estudian distintas cosas, tienen distintas vidas, tienen distintos hábitos, frecuentan distintos lugares. Como siempre supimos, ¿no? Que hay gente que ni conoce el nombre de Saibaba. Entonces imagínense, todos nosotros, los devotos de Sai Baba, decimos no, pero todo el mundo lo tendría que conocer, seguramente lo conoce. Y hay gente que no tiene un mundo tan distinto que no pasa por ahí ni cerca del nuestro. Así que bueno, hay muchísimo para ir aclarando. Pero bueno, gracias Albina. Pasamos de paso a Marcos a ver si ya podemos
avanzar un poquito más en este texto de hoy. Adelante, Marcos. Om Sri Sairam. Marcos tiene el hábito de comenzar generalmente su concepción, su expresión de lo que conoce a través de decir todo es referencial. Y el texto, ah, y ahí coloco entre aspas, ¿no? Mi modo de ver marca diferentes puntos de referencia. De repente se parte desde la visión del Jiva, de repente parte desde la visión de la conciencia, y así se va moviendo. Porque como esto fue escrito en prosa, en poesía, lógicamente no se le hizo el análisis semántico que le estamos realizando. Vamos a algunas definiciones primero para entender un poco el contexto. Y luego voy a hablar de lo que a mi juicio he captado. Cuando se habla de hojas, viene a ser la energía vital que sustenta el organismo de un jiva. Digamos, algunos en el yoga lo definen como la energía vital del individuo, su sangre, sus huesos, para decir, está fuerte, ¿ya? Entonces, entrar en el hojas viene a ser en la vitalidad de alguna manera de un individuo. Primero. La palabra samskara, como bien dijiste, tiene muchas definiciones, pero yo me voy a remitir a la definición de Swami, porque para mí de todas las definiciones, por más que las diga el mundo, aquella que sustenta lo que nosotros estamos estudiando es la de Swami. Y Swami habla de que las samskaras son impresiones. Ok. ¿Por dónde se captan las impresiones? A través de los sentidos. O sea, siento la impresión del viento en la piel, o sea, por el tacto, siento el calor de repente del ambiente, ¿no? que estamos percibiendo según nuestra sensibilidad todos, percibimos el sonido a través de los oídos, o sea, tenemos los karmendriyas y los ñanendriyas. Estos son los ñanendriyas, o sea, los sentidos. Por lo tanto, la captación de las impresiones son, digamos, a través de los sentidos. Ahora bien, midamos el grado de impacto. De hecho, en neurociencia se estudia que todos los días los sentidos captan un promedio de 500.000 imágenes y sensaciones del contexto externo. El ser humano se mueve con un promedio, según los estudios de un científico llamado Thomas Kuhn, un promedio de 2.000, que son aquellos que crean los modelos mentales y paradigmas. ¿A qué nos lleva esto que relaciona el texto y lo dice también Swami? Es cada uno ve el mundo según su propia construcción. Entonces, ahí viene la palabra proyección. Todo el mundo proyecta lo que tiene en su chitakaya, en su espacio. Pero, como dice el texto, existen tantos chitakayas como jivas. ¿Ok? Por lo tanto, cada uno tiene su mundo mental. A veces la persona dice, vamos a co-crear. Siempre he dudado un poco de la capacidad del sustento de esa co-creación, porque co-crear significa que estoy creando con el otro. En realidad no es así. Y aquí viene algo que necesitamos siempre, a mi modo de ver, comprender para saber dónde estamos parados. Porque esto sirve en la medida que lo podamos comprender y aplicar en la vida diaria. Si no, ¿para qué voy a aprender algo? ¿Para tener un conocimiento más en la mente? No. Conocimiento que no es puesto en práctica no tiene aprendizaje. Entonces vamos a practicar. El asunto es comprender de que nada queda fuera de la conciencia infinita, que es el Chirakaya. Y todo pasa ahí. Inclusive todas las impresiones quedan ahí. Pero ¿dónde están? En la parte, digamos así, que desde la conciencia infinita, que tiene su proyección, su manifestación, su expresión en el Chitakaya, que es Maya, que es uno de los nombres. Y el ser humano, como tiene tres atributos que, digamos, lo hemos hablado ya y Dardo se acuerda, Mala, Vikshepa y Avarana, que son los tres atributos de lo que es Maya, que hacen que el ser humano se confunda. Pero nosotros, cada uno de nosotros tiene su propio espacio. Por lo tanto, las impresiones que cada jiva capta, según el grado de impacto, van a generar placer o displacer. ¿Ok?
Cuando el bebé chupa la teta, no solamente se alimenta, sino que siente placer. Entonces, ¿no? Cuando busca otra vez a la madre, no solamente la busca por la necesidad de satisfacer su hambre, sino también para sentir el placer que eso representa, tal como fue bien explicado por Freud. Y eso no está en contradicción con todo esto. Entonces, miramos esto, el grado de impacto. Llega el samskara. Queda la impresión en esta vida, ¿no? Vamos a poner en esta vida. Queda la impresión en el llamado inconsciente, ¿ok? Lógicamente, eso es en chita, según en el sánscrito, viene a ser la memoria, que es la característica que se tiene de que cuando se quiere actuar algo de la memoria, se entra en la volición, o sea, voluntad de querer algo, y ahí nace el deseo. La voluntad de querer repetir aquello que me produjo placer o de no encontrarme con aquello que me produjo displacer o dolor. O sea, uñas y papas, ¿ya? O sea, decir, y ragas y huellas, o sea, atracciones y aversiones. No quiero, quiero, no quiero, quiero. En la medida en que esto se va sistematizando, comienza a crearse la vasana. Entonces, las vasanas vienen a ser las tendencias psicológicas que son producto de samskaras que hubo en algún momento en nuestras encarnaciones que empezaron a seguir actuando y generaron, lógicamente, aquellas tendencias que llevan al ser humano. Si son positivas, a hacer lo que tiene que hacer, y son negativas, aquellas que tiene que trabajar. Pero los samskaras, el grado de impacto de los samskaras genera también lo que llamamos una personalidad. Ejemplo, si alguien venía haciendo algo hasta ahora creyendo que lo hacía bien y generó impactos negativos en algunas personas de su contexto social, donde sintió el impacto de la reclamación o del reclamo, la persona no va a querer realizar eso. Por lo tanto, los samskaras generan y ayudan podríamos decir, a la construcción de la personalidad. Y es interesante esto, porque en la medida en que vamos avanzando, existe una personalidad. Una cosa es la individualidad, que es el jiva, pero otra cosa es la personalidad. Cómo se manifiesta en el contexto es el jiva. Entonces, siempre todo es referencial. Entonces, eso en cuanto a samskaras y vasanas. Pero es bien interesante saber en qué posición nos instalamos cuando estamos percibiendo algo. Entonces, lo que puede ayudar en todo esto, al menos a este Jiva lo ha ayudado bastante, es saber que todo esto, la verdad, o sea, la conciencia infinita, no está sujeta a negación. Pero todo lo que no está sujeto a negación, lo que está sujeto a negación, es irrealidad. O sea, es apariencia de ser desde el punto de vista del discurso correcto, porque es mitya. Satya es la conciencia infinita, es uno de los nombres de la conciencia infinita. Tiene muchos nombres, muchos nombres. Shiva, Brahman, etc. ¿Ya? Pero desde el punto de vista ya de la actuación del ser humano como humano, es saber que todo esto que está viviendo no es sino, para llamarlo así, una actuación en un escenario X, que es desde la conciencia infinita y real o aparente, como proyección de la conciencia infinita. Así como el actor proyecta al personaje en la actuación, así la conciencia infinita proyecta en el jiva ¿ya? Lo que vendría a ser su juego, como lo llama, el juego de Brahman, también Swami lo dice, ¿no? Entonces, para no dar más, digamos, texto y permitir que todos participemos, querría decir esto. El asunto es desde dónde voy a percibir aquello que estoy percibiendo. Si voy a construir sobre la base de un placer o un dolor, de algo que tengo que trabajar, si la tengo reincorporada sobre todos los deseos y que tengo que trabajar con la renuncia, vairagya, ¿no? Y con el esfuerzo correcto, ya que digamos es la forma en que voy a poder llegar a descubrir quién realmente soy. Pero recordemos algo, el que habla no es Marcos. Marcos es la flauta. Quien habla es la conciencia infinita. Quien experiencia solo
es la conciencia infinita. El actor que cree que está disfrutando él se identificó con el personaje. Y ese es el problema. Estamos por la cultura muy profundamente identificados con el personaje, que yo creo que yo soy Marcos, que yo creo que yo soy Albina, que yo creo que soy Guillermo, etcétera, y así sucesivamente. Yo no soy eso, es la apariencia, eso es el juego, pero yo soy la conciencia infinita. Yo soy yo, como dice Swami. Yo, ¿ok? Aham, Jai Sairam. Gracias, Marcos. Sí, todo lo que los Jivas tienen que trabajar para salirse de ese personaje y de cualquier sufrimiento que se está atravesando es volver a tomar conciencia de que somos la conciencia, justamente. Ahí, como decía Marcos, tiene que trabajarse eso, tiene que limpiarse. Nombró ahí Mala, Villepa y Avarana. Rápidamente lo vamos a decir, como el espejo que leímos recién y que Albina hizo el ejemplo también. Si está sucio el espejo, si está vibrando el espejo y si encima le ponemos una tela adelante, no se puede ver realmente qué hay atrás. Entonces, lo que hay que hacer es la limpieza total hasta incluso retirar el espejo. Y ahí, bueno, vamos a ver que somos conciencia. Gracias, Marco. Gracias. Cualquier cosa después, si hay un aporte más, bienvenido. Vamos a seguir adelante. Raúl, ¿cómo viste esto? A ver si podemos escucharte también. Dale, adelante. Recién se retiró Sairam. Marco. Sí, adelante. Eh, bueno, vos sabés que más allá de esto que se ha leído hoy, me quedó en mi mente dando vueltas la charla que dio Leonardo, esa de preguntas y respuestas ayer, donde no sé qué pregunta le hacían, a qué era el tema que él desarrolló, lo que Baba ha dicho en muchas ocasiones sobre cómo está conformado el universo, el cosmos, y qué dimensión tiene, y hablaba con respecto a la vida que había tanto acá como en otros espacios o tipos de vida, que algo así le habían preguntado. Entonces Baba contesta que ni que todos los seres humanos se tomaran de la mano durante mucho tiempo tratando de concentrarse, de entender la creación como es, podrían llegar a hacerlo, ¿no? Ni siquiera podrían tener un atisbo. Y que en todo el universo y en todo el cosmos hay vida en todos lados. Hay millones y millones de vidas. Y dice, hasta ustedes no creerían que hay una forma de vida en el Sol. En el Sol hay vida, como dando a entender así como que en la Tierra hay esta vida, en el Sol hay otro tipo de vida que sería muy difícil para nosotros comprenderlo. Entonces, y como se hablaba con respecto al avatar que viene cada tanto y las veces que ha venido, ¿cierto? Y que para qué ha venido, estaba concentrada la charla en lo que el avatar decía, lo que nosotros a su vez debíamos tratar de entender y que cuál era el mensaje del avatar. Y el mensaje del avatar es como que eh, yo siempre lo veo así, yo tengo una visión más dual de la vida, ¿cierto? Más tridimensional, y el abstracto que se me separa demasiado de esta dualidad, me cuesta verdaderamente reflexionar sobre eso porque tengo demasiado trabajo con reflexionar sobre este espacio en que yo me relaciono, ¿cierto? En que me relaciono conmigo mismo, con las personas que me rodean, con ustedes, con los demás, como que ya tengo bastante laburo para entender dónde estamos parados y qué rol estamos jugando y por qué el señor Sai Baba decidió mandarme a este mundo con este cuerpo y que quiso que lo conociera y que quiso que estuviera con él y que viviera toda la dualidad que estoy viviendo. Y sí, entiendo que en ese proceso él eh, nos saca de un mundo dual en algún momento para entender
el mundo sutil y nos da a entender que ese mundo sutil está dentro de nuestro corazón espiritual. Y esa parte yo la entiendo, pero las otras elucubraciones me son difíciles para mí llegar a entender. Entonces, hay un plan y ha traído un plan el Señor para que nos manejemos también en este mundo dual, perfeccionemos nuestras, porque ¿a qué ha venido? Ha venido a que realmente corrijamos nuestras desviaciones. Y la corrección tiene que ver con cómo nos estamos corrigiendo en este mundo tridimensional de relaciones con la mente, con los sentidos, con nuestro accionar, con nuestra compasión hacia los demás, contra qué es lo que es ser buenas personas, trabajar con los valores que Él nos trae. Entonces, como que hay, cuando yo ingreso en este yoga vajista, ingreso en dos campos, ¿cierto? Dos campos que van en una paralela, donde en uno me es más afín hablar y transitar, y otro me es más fácil, digamos, entenderlo, pero no aprenderlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera yo aprendo con ustedes todos los que van diciendo, que van interpretando sobre lo que es real y lo que no es real, pero yo sigo manejándome todavía con esa realidad tridimensional que me la propuso Baba, en definitiva, porque me la propuso él y me tiene aquí en este estado. Y que supongo que me está preparando para que en alguna otra encarnación pueda llegar a estar en otro plano más sutil, que todavía no llego a Sairán. Que me causa gracia cuando, viste, decir, me lo propuso Baba, y es tal cual, porque ¿quién es Sai Baba para nosotros? Es la conciencia infinita, nada más que lo vemos en la dualidad con un cuerpo, una voz, que tuvo un periodo de vida. Pero cuando en realidad estás diciendo, me lo propone Baba, lo que yo tengo que transitar en la vida, es la conciencia infinita misma que somos nosotros mismos, que nos está marcando el camino y llevándonos por ahí y nada más. Solo lo que tenemos que hacer es entregarnos, como estás contando Raúl, vos en el ejemplo este perfecto. Porque con respecto al entendimiento de todo esto, es difícil. El mismo Sai Baba dijo, esto es muy difícil, es el Jnana Yoga, es el camino más, no sé si más duro, pero más difícil de comprender y de experimentar y de poner en práctica. Por eso él también se refirió a la devoción como el camino más fácil, ¿no? Y bueno, también tiene su tema en la devoción, ¿no? Es entrega absoluta y total, no es un poquito sí, un poquito no. Así que no hay que preocuparse mucho por el tema de la comprensión profunda de esto, porque en realidad, no se va a terminar de comprender completamente con la mente. Va a tener que desaparecer la mente, todas las basanas, como contó bien Marcos recién que explicó, todo lo anterior, todo lo transitado, tiene que borrarse para que la conciencia infinita quede limpia, libre y se vuelva a unir. Cuando, Raúl, cuando hagas el camino que ya te pasás a una parte, a una vida más sutil, ya está al borde, sí, cerca de unirse a la conciencia infinita. Así que por eso era el mensaje de Baba. La misión que ustedes tienen acá es no reencarnar más, ¿se acuerdan? No reencarnar más. ¿Para qué nacieron? Para no volver a nacer, para trabajar en no volver a nacer con cuerpo. O sea que bueno. Por ahí va. Gracias, Raúl. Estuvo buenísimo el aporte, así que seguimos adelante. Vamos a ver. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Te podremos escuchar a ver si algo de lo que se leyó y qué podemos comentar ahí. ¿Qué tal? Buen día. Sí, muy buenos días. Por alguna razón mi internet de repente se ha desconectado, por eso que he cambiado de plataforma y al teléfono. Bueno, estaba como una primera reflexión, recordaba que en los distintos cursos que he hecho, siempre he pensado que cuando la persona que está al frente mío, ya sea un expositor o un docente, explica algo muy simple, me aburro y pierdo un poco la concentración. Y cuando son temas complejos, es como me motivo mucho.
Y en esta lectura de este texto, por cierto que hay temas que son muy complejos, a tal punto de que cuando partí estudiando esto con Marcos, en mi mente absolutamente distorsionada, pensaba que hasta podía leerlo con lectura rápida. Y ahora me doy cuenta que a veces un párrafo significa leerlo una y dos y tres veces, digamos. Bueno, dicho eso, me quiero centrar en algo bien puntual y tiene que ver con una concepción que aparece acá, donde hacen una relación entre el tema de la causa y efecto. Dice, es ignorante el que cae en la trampa de la causa-efecto y sostiene que la causalidad es una relación real. Y también eso está asociado con un concepto que viene un poquito antes que dice, sin embargo, en su interior no se produce ningún efecto sin causa determinada y oportuna. Bien, el entender y comprender esto lo quiero graficar en dos ejemplos. El primero, reciente, 2 días atrás, me tocó acompañar a una tía que tiene 95 años y gracias a Dios está muy, muy bien. Y tenía una hora al médico a las 10:30. Y llegamos a un complejo de hospitales bastante especializados y del área de ginecología y la persona que la atiende en recepción dice, no, no, no tiene ninguna hora acá. ¿Pero cómo? No, no tiene ninguna hora acá. Entonces yo recordaba que habían dicho de que eventualmente había que ir a un hospital que estaba en el centro de la ciudad. Y tomamos el auto y viajamos como 30 minutos. Llegamos al centro de la ciudad y el estacionamiento era algo muy difícil. Mi tía se bajó sola y yo tuve la oportunidad de encontrar el único estacionamiento que había probablemente en muchas manzanas a la redonda. Y cuando llego ahí, le explican, mire, la hora la tiene en el hospital número uno donde fue. Así que tuvimos que tomar el auto y volver. Y mi tía me dijo, no, no, esto es mucho, vámonos para la casa. No le dije, no, vamos al hospital. Y llegamos al hospital inicial, obviamente con 2 horas y media de atraso, y, y le digo, bueno, ve tú esto, y yo cargo mi celular porque tenía una reunión eh, media hora después y mi teléfono estaba desfalleciéndose y tenía que conectarme con internet, internet. Y desapareció mi tía. Yo me conecté a la reunión, 1 hora y media en reunión, y cuando aparece, ya eran las 3 de la tarde. Esto había partido a las 9:30. Me dice, estoy muy contento porque me atendió una doctora que era maravillosa. Me explicó, no podía entender la desinteligencia y resumo y me dice, afortunadamente la problemática por la cual tenía es muy marginal y esta doctora me preguntó, ¿dónde vivo? Y le expliqué dónde vivía. Y me dijo, hoy me dijo, yo somos vecinos, así que usted se va a llevar mi teléfono y cualquier cosa que necesite, usted me llama y yo la voy a ver a su casa. Y yo pensé, esto, esto son designios de Dios, porque probablemente si hubiéramos llegado a la hora que correspondía, a lo mejor, y ella no ha explicado la problemática que tuvo para llegar, esa doctora tenía una actitud distinta. Y por lo menos aquí en Chile, los médicos en general, la relación médico-paciente, deja mucho que desear. Entonces, yo en esa relación, en ese concepto que hubo entre relación médico-paciente con mi tía, dije, aquí hay algo que va más allá de la causalidad. Aquí hay el universo, Dios, la conciencia infinita, quiso que pasaran todos estos eventos para llegar a esto. Y mi tía estaba muy tranquila y muy contenta. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo es muy breve. En una oportunidad, en unos tantos viajes que hacía a Ginebra, Suiza, 10 al año, me fui a los Alpes. Y bueno, y tenía que hacer una serie de combinaciones. Y cuando estaba en la combinación del tren 2 al 3 o del 3 al 4 sabía que tenía muy pocos minutos. Y llego corriendo y cuando estoy a 1 metro aproximadamente de subirme al tren, tocan el pito
de que el tren va a salir y la persona que estaba en la puerta me dice, no puedes subir. ¿Pero cómo le digo? ¿Pero cómo? ¿Por qué no puedo subir? No puedes subir. Y yo estaba prácticamente, estaba a centímetros. Y yo dije, pero, ay, por Dios, ya. ¿Y qué ocurrió? De que el hecho de no haberme subido a ese tren me significó tener la posibilidad de estar 2 horas en un pueblo maravilloso. Fue una de las visitas más lindas que haya tenido yo en un pueblo de los Alpes, que fue algo maravilloso. Entonces, ¿cuál es la relación de estos dos ejemplos que acabo de colocar? Uno hace 2 días atrás y el otro hace 5 años atrás. De que las cosas suceden por algo. Hay un elemento que uno no llega a comprender que hace que uno vaya viviendo su vida de una manera tal que a veces no la comprende, a veces no es capaz de entender el por qué le ocurren las cosas. Y uno a veces tiene la mala idea de entrar a cuestionarlo. Y yo me he dado cuenta este último tiempo de que en realidad creo que no hay que cuestionar las cosas, hay que dejar que fluyan, hay que dejar que sigan. Hay que entender de que hay una especie de orden divino que por alguna razón las cosas ocurren de una u otra manera. Y finalizo, y finalizo esta idea que estoy tratando de desarrollar con una frase que viene un poquito antes de las dos anteriores. Curiosamente la leí al revés, pero es que para poder explicarlo, dice, como conciencia pura parece asumir distintas formas de objetos animados e inanimados, y aquí viene lo importante, y mantiene el orden del mundo con sus mandatos y prohibiciones. Encuentro que eso es genial. El orden del mundo con sus mandatos y prohibiciones. Eh, Reflexión final. Creo que poco a poco y con mucha dificultad, estoy entendiendo que esta conciencia infinita que nos hace ser parte de un todo y ese todo también vivir con este cuerpo físico que en mi caso por lo menos tengo un ego que trato de pecarle todos los días y a pesar de eso de repente sale más de lo que yo quisiera. Hay un orden divino que nos está guiando y a mí cada vez me causa eh, más sentido, mucho más sentido el entender eh, este concepto de que hay que mirar hacia el interior, hay que hacer autoinspección, hay que trabajar en el autoconocimiento y por lo menos en mi caso, y lo expresaba anteriormente, creo que el tema del deseo es un elemento que me ha costado mucho, pero mucho, 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 mucho manejarlo. Todavía lo tengo aquí dando vuelta. Pero bueno, en eso estoy. Muchas gracias por su atención. Gracias, Guillermo. Me hace acordar esas idas y venidas tuyas, la danza de Shiva Nataraya, la danza de Shiva en el cosmos que revolea todo para todos lados, a todos los participantes. Y como decía acá en el yoga basista tiempo atrás, que es como esa bailarina gigante que en su falda está tejida de todos los seres vivos que los revolea para todos lados. Eso lo leímos acá hace mucho tiempo. Hermoso, hermoso como. Y el ejemplo viene justo al dedillo para eso. Sí, así es, así es. Gracias, Guillermo. Bueno, muy amable. Vamos a seguir adelante, a ver si alguien quiere comentar o expresarse hoy que están conectados, que faltó hablar, porque hay otros que están de oyente. Antes de pasar a Gerardo, que también puede opinar sobre el tema leído de hoy, Marlene, también nos podés comentar algo de lo leído. Adelante nomás, adelante. Sí, buen día, Ram. ¿Cómo están todos? Una mínima participación, porque en varias ocasiones estuve por desistir, porque yo digo, ay, qué difícil, ¿qué puedo aportar? Bueno, indudablemente es como dicen, Sai nos ubica en un lugar y hoy me siento privilegiada porque cada día entiendo más por los aportes maravillosos de todos ustedes que entienden un poco más lo abstracto. Lo que sí quiero comentar, bueno, yo he trabajado mucho con audiencias, yo soy abogada, he trabajado mucho en el conflicto, entonces me tocaba escuchar a las dos partes
Y en algún momento empecé a entender que desde la perspectiva de cada uno, y bueno, los dos tenían razón en este conflicto. Esto me llevó a algo grandioso, a lograr ser lo más mediadora posible en el conflicto, en las percepciones que tienen las personas, en tratar de entender que cada uno vivimos culturalmente o por nuestras enseñanzas o por lo que nos toca vivir, y bueno, interpretamos de distintas maneras y esto es lo que nos hace este camino que emprendemos. Pero sí el yoga basista y todos ustedes que están más aprendidos, digamos, o son mis profesores universitarios, me lleva a trabajar en este momento de mi vida sobre más la reflexión, el autoconocimiento, y creo que todo esto nos sirve como paliativo para sobrellevar un poco la vida en esta dimensión que tenemos y en esta imperfección. Y congenio mucho con esto de Sai Baba, que nosotros somos unos privilegiados en tener este maestro supremo y que nos va guiando hacia que nosotros nos perfeccionemos un poquito más cada día, que sepamos la rectitud, que sepamos de la paz, que sepamos comprender al prójimo. Y bueno, creo que en esto está un poco la liberación y acercarnos un poco más a la conciencia infinita o a la conciencia pura, que tal vez, bueno, ojalá logremos, pero creo que este es un camino importante que hemos emprendido y que estamos bien en transitarlo. Y todos los sábados ahora estoy más convencida de poder participar y cada día entiendo un poquito más. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y a veces me mantengo en silencio porque, y escucho siempre, porque yo creo que cuando uno no entiende demasiado, bueno, los aportes a veces son confusos. Entonces creo que debo prepararme un poco más a veces para poder participar de una forma más activa. Sairam. Gracias, Marlene. Sí, ahí nombraste la práctica de los valores, tanto en tu trabajo o en tu vida general, y es la que todos deberíamos hacer más allá de esta no dualidad que se está estudiando, porque en realidad la práctica de los valores es no solo para ser una persona más buena en este mundo, sino lo que hace va purificando la mente. Y eso es lo que necesitamos únicamente, purificar la mente y el corazón también agregan, para que se vayan todas las capas, que termine disolviendo el ego y se pueda llegar a fundirse a la conciencia infinita. O sea que es doble ganancia practicar los valores. Gracias, Marlene, por la participación, muy amable. Gracias. Bueno, continuamos con Gerardo. Adelante, Gerardo, a ver si... ¿Qué tal? Buen día a todos. Primero que nada quería agradecerte, Dardo, porque tomaste la posta y lo estás haciendo muy bien. La verdad que gracias, Dardo, por este SEBA. A mí me pasa un poco como dijo Marlene. Es como que me cuesta mucho por ahí participar porque veo los aportes tan buenos que hacen y me nutren tanto que digo, ¿qué voy a decir ahora, no? Pero bueno, acá estamos. Yo quiero plantear primero dos cosas, que por ahí yo los invito, por ahí si alguno puede ayudarme, yo voy a hacer mi interpretación de este tema y ustedes después, Marcos, Albina, Dardo, bueno, el que quiera, me puede decir su visión del tema. Yo he encontrado varias veces en este libro algo que se repite y que dice más o menos así, que no hay una relación de causa y efecto entre las cosas que suceden, como el coco que cae en el mismo instante que el cuervo abandona la palmera. Ese ejemplo lo vive dando, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es esta cuestión? Baba nos da un montón de prácticas espirituales para que realicemos y nos dice que la gracia es directamente proporcional al esfuerzo, o sea que la gracia de Dios está directamente relacionada a una causa. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es esto? Acá hay algo que no me está cerrando. Eh, yo soy de prácticas espirituales intensas en relación a la repetición del nombre. Practico la repetición del nombre y cuanta indicación que me dé mi maestro, si me la indica, la hago. Así de simple, no hay mucha vuelta.
y la hago dentro, comparado conmigo mismo, lo más intenso que puedo, ¿vio? Sería eso. Y yo decía, ¿cómo es esta cuestión? Entonces acá viene mi interpretación de cómo es esta cuestión que parece a luz contradictoria. En el punto en que yo me considero este Shiva, Gerardo, acá realizando estas acciones, es real. Si yo realizo una serie de prácticas espirituales, purifico la mente, como dijiste vos, Dardo, recién, que son básicamente eso. La cuestión es esta, es que estos sanskaras que están tan claramente grabados y se transforman en vasanas, nosotros los vamos como deshaciendo, ¿no? Y vamos purificando nuestra mente, entonces hay una causa, hay un efecto. Pero desde el punto de vista de la conciencia, que es nuestra realidad absoluta, no hay algo como causa y efecto. Depende de dónde nos ponemos a observar la situación. Si nos planteamos desde el personaje o si nos planteamos desde la conciencia, de la conciencia pura. No hay algo que yo haga que va a regenerar tal cosa. Es como decir, jugá como que lo haces, pero en realidad tomá la conciencia, despertá, porque no hay relación de causa y efecto. En todas formas hay el ser obrando y haciendo como que. Esa es mi humilde interpretación. Después, si a ustedes le parece mal o el que quiera me la confirma, me dice, no, Gerardo, no es así. Estoy abierto a eso. Pero es algo que se me ha planteado. Eso es un punto. Y en el otro punto quiero contarles algo. Yo no tuve, pero es una experiencia muy linda que tuve hoy. Yo no tuve contacto físico con Baba. Yo nunca fui a verlo al Darshan, nunca vi, pero siempre he escuchado las historias y las vivo como que era yo el que estaba ahí. eh, y me maravillo de la felicidad que se genera cuando cuentan esas experiencias maravillosas con la divinidad, ¿no? Esta mañana tuve un sueño con Baba. Y responde, Baba siempre dice que no lo imaginemos como algo distante, sino como algo de lo cotidiano. En lo cotidiano, él no está relacionado, Dios no está lejano, Dios es algo de lo más íntimo, de lo íntimo y cercano, de lo cercano y de lo próximo, de lo próximo. No hay algo como más próximo que Él. Entonces, esa es la consideración que tenemos que tener, de que está absolutamente dedicado a nosotros todo el tiempo. No tiene otra cosa que hacer más que dedicarse a nosotros. Entonces, yo ayer hubo un satsang de Leonardo Buter, se hablaba de los Vajans, se habló de Ganesha, y todo el tiempo le estoy charlando como charlo ahora con ustedes, con esa proximidad. La cuestión es que Baba hoy, en un momento del sueño, yo estaba en un lugar que estaban todas sus cosas, todas sus posesiones y cosas que había usado en el ashram, y en un momento empieza a sonar un mantra y el mantra comienzo a repetirlo. Y cuando empiezo a repetirlo, se produce en mí una explosión de amor. Era un mantra a rama. Y yo comenzaba a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo. Y la explosión de amor que viví fue tan intensa que desapareció la conciencia de que estaba haciendo algo. En mí se formó un yapamala de cuentas de madera que llegaba hasta el piso, era gigante, y exploté en llanto, evidentemente comenzaron a caer lágrimas y la explosión fue impresionante. Por eso me costaba mucho entender cómo lo de causa y efecto no es real. Si yo repetí un mantra y me llené de amor, ¿no? Pero bueno, eso quería compartirles. Lo importante de tener a esta conciencia pura personificada en Swami, como quieran, en lo cotidiano, traerlos a lo cotidiano todo lo que más podamos, porque estoy seguro que esas experiencias hermosas que contaste, Guillermo, son organizadas por esa conciencia pura. Eso te hizo vivir ese día maravilloso en ese pueblo bonito. ¿Eh? Esa conciencia que es perfecta. Zaira. Sí, Gerardo, muchas gracias por tu aporte y yo no tengo nada que agregar a la explicación que diste al principio, hermosa de la causa y efecto, tal cual. Así que, por mí, adelante. Marcos, si podés agregar algo, si te gustaría. Ahí está, Sí, adelante, Marcos. Gerardo pidió por ahí. Ah, otra vez lo que nos ayuda es saber desde dónde, y como tú lo explicaste en algún momento dado, referenciamos las cosas. La causa y el efecto se da
en el campo de la apariencia y se manifiesta en el Bhutakaya, la causa-efecto. Entonces, desde el jiva humano, también como el jiva de los animales, pero sobre todo el humano que tiene la capacidad de moverse con discernimiento, hay causas y efectos. Todo se produce, todo es causa y efecto. Y Swami dice, la expresión de la conciencia se da como reacción, primero como reflejo, segundo como reacción y tercero como resonancia. Pero ¿en dónde se da eso? ¿En qué espacio se manifiesta eso? Y es interesante entenderlo que esto se da en el segundo nacimiento, porque mientras la conciencia vive en su expresión de sueño, lo que es el Chitakaya, desde el Chitakaya, el Jiva que se cree desidentificado, separado a la conciencia, empieza a pensar por sí mismo y genera el karma. Antes no existe karma. Entonces, karma significa acción. Cuando hay una acción con deseo, cuando se tiene una voluntad, cuando el cuerpo causal, que tiene dos componentes, el primero es prajna, la conciencia integrada constante, y chitta, que es la memoria con su voluntad, empieza a haber acción que va a generar efectos. Y aquí viene el tema, ayuda a comprender, Gerardo, y para todos. Nosotros entendemos esto mejor cuando vemos en qué dimensión se mueven las cosas. Cuando Vasista habla de que al mismo tiempo que cae el coco, el cuervo sale de la palmera, el jiva individual solamente ve un efecto de algo creyendo que el coco hizo caer o hizo que él saltase, digamos, empezase a volar el cuervo. Pero desde otra dimensión hay algo que se llama niyati, Daiman, Dharma, que es el orden preestablecido de las cosas. Y estas son las cosas más impresionantes de nuestra vida. Todo, todo, absolutamente todo, ya está preestablecido. Inclusive hasta nuestros pensamientos ya están preestablecidos. ¡Wow! Impresionante. Entonces, ¿desde dónde tiene libertad el ser humano de poder moverse si esto ya está preestablecido? Swami, cuando le preguntaron ya si el hombre tenía libre albedrío, ¿ya? Él contestó, el hombre, desde el hombre, claro que hay libre albedrío. Ratnakar se transformó en Valmiki, pero desde Dios, desde quien dirige todas las cosas, para decirlo, el conocimiento ya preexistía, por lo tanto, no hay libre albedrío, en absoluto. Entonces, ¿cómo se sale de esta situación para no caer en sufrimiento? Y algo que no sé quién habló, no sé si es el mismo Gerardo, es la entrega. En la medida que vamos entregando a Swami, que digamos, y aparece, digamos, la renuncia por un lado a por un lado a todas las cosas, y la entrega, ¿ya? Abhyasa, por un lado, todo el esfuerzo hacia lo que es la conciencia, y Vairagya por el otro, que son los dos caminos, nosotros vamos a sentirnos más liberados. Y Swami, todo es perfecto, nos dice cuáles son los tres pasos. El primer paso es Dvaita, ¿ya? Ok, aceptar de que yo estoy en el camino, que creo en algo como primer paso en lo que es la devoción. Creo en algo exterior a mí que tiene mayor poder y trascendencia que yo, como individuo. Dvaita. Existe ese Dvaita, la devoción Dvaita, pero existe el segundo paso, que digamos que es Visishta Dvaita, cuando hay una concentración entre el Jiva y un punto de trascendencia, que fue la etapa primera de Ramakrishna, que fue un gran referente actual de lo que era el Visishta Dvaita hasta que entró en el Advaita. ¿Implica esto? Bueno, nosotros, al menos puedo hablar desde mi experiencia como Jiva, digamos, tengo a Swami todo el tiempo. Y a Swami, así como yo sé que yo soy él porque él me lo dijo, así también sé que me gusta jugar el rol de tenerlo siempre presente y tener charlas con él.
porque es lo que me sustenta. Eso es Visishtadvaita, y cada vez más, ¿viste? O sea, Swami, 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 metido por todos lados. Ok, perfecto. Swami dice, trabaja para mí, Dvaita. ¿Ok? Segundo paso, trabaja solo para mí. Visishtadvaita. Y el último, que ya es, digamos, el más fuerte de todos, dice, solo sé devoto de mí. O sea, solamente, digamos, séme devocional, ¿ok? A mí. O sea, que no haya otra cosa. Swami también dice, ¿ya? No confíes en general en el hombre. No coloques tu apoyo en el hombre, porque si el hombre te desilusiona, te frustras. Pero pon tu confianza en mí. Si pones la confianza en mí, no importa lo que haga el hombre. Él maneja las cosas. Entonces uno se relaja. Sairam. Así es, Marco, viene bien para aportar un ejemplo de Baba en lo que comentaste anteriormente, de la gran obra que se está ejecutando y que nosotros simplemente tenemos que estar ahí como las herramientas, como los actores. El ejemplo que Baba puso de que él es el gran director y el gran productor de esta obra y el gran escritor. Y ustedes son los actores. Entonces, si la obra está totalmente escrita, producida y dirigida por él, ¿qué podemos hacer? Salirnos del guión. Es una locura. Entonces, entramos al escenario y él ya puso los muebles, los árboles, las plantas, las cosas y nos armó el escenario, ¿no? Es el productor. Puso ahí todo. Escribió el guión y encima está dirigiendo para que no nos salgamos del guión. Por ahí, quizás nos queremos salir nosotros, chácate, venga, Lego, ahí un tirón de orejas, ¿no? Un tremendo sufrimiento o lo que sea, porque lo estamos viendo desde el separado, desde el Jiva separado. Así que, Marcos, tenemos que dedicarnos solo a hacer la obra, ¿no? Así que si en la obra misma nos toca recibir una cachetada, no podemos pelearnos con el otro actor que está allá y te voy a reventar, vení porque me pegaste. Es el guión que estamos siguiendo y nos tocó. Bueno, será seguir nuestro guión nomás como nos sale del corazón, que esa es la guía que la conciencia nos va a poner ahí para ejecutar todo de acuerdo a lo que la conciencia quiere que se ejecute, para no andar errando Dardo, en la vida. Raúl, Dardo, fíjate. sí, agrego algo que sobre lo que se dijo del libre albedrío, que explicó bien Marcos. Baba dijo claramente que el libre albedrío es solo de Dios y que el hombre tiene la libre elección. Y la libre elección es lo que genera karma. O sea, yo elijo hacer tal cosa o tal otra. Esa tal o cual va en el camino correcto hacia lo positivo o hacia lo negativo. Eso nos va generando en la balanza ese karma que vamos acarreando nosotros, o sea, la libre elección. Y en algún momento, eso de que se habló que si éramos co-creadores, yo, por mi profesión, llegué a la conclusión que somos recreadores, o sea, porque todo está creado por Baba. Los colores, los materiales, las imágenes, los árboles, etcétera, todo está creado por él. Nosotros, en el caso de una profesión como la mía, solamente manejamos las piezas, armamos como un rompecabezas hasta que terminamos lo que le llamamos obra. Pero antes yo creía que yo creaba, totalmente equivocado. Entonces ahora soy un recreador de todas las piezas que Baba me pone en el camino, la gente que me pone en el camino, la intuición que me pone en el camino para resolver un problema y concretarlo en una obra, ¿cierto? Entonces, esas son dos cosas que quería comentar que me parece que vienen a lo que estábamos hablando, Zaira. Sí, perfectamente, Raúl. Gracias por el aporte. También sirve, todo vale, todo lo que todos aporten vale. Así que si alguno puede aportar algo más en este momento, bienvenido. Eva, podés comentarnos algo si estás escuchando por ahí. Los demás, bueno, ahí van a estar, ya han participado. Así que adelante, Eva, buen día. Hola, buenos días. Es un grato placer escucharlos a ustedes y un poquito más orientarme a la manera de cómo va mi vida también. Y
a mí me hace pensar, ¿no? Que Baba es todo. Poner a él en las manos de nuestra vida, poner en manos de él a nuestra familia, nos hace más confiados, ¿no? En que todo va a salir bien y si es que algo sale mal, es por obra, ¿no? Por algo. Y que no siempre eso nos trae una enseñanza. Y también en la vida vemos que hay muchos reveses, hay muchas cosas buenas. Todo eso hay que saber llevar siempre, dejando todo en manos de Baba, Zaira. Así es, Eva. La entrega una vez más, eso es lo que a veces tanto nos cuesta, porque el ego todavía está ahí que se resiste. Sea poco o mucho, lo que tenemos de ego está resistiendo ahí. Y bueno, antes de pasar a Albina, quiero agregar algo interesante que lo nombraron Marlene y otros más por ahí, de que dice, ay, me gusta escucharlos a ustedes porque aprendo más y me sirve. Bueno, en realidad, Baba dijo que lo que hay que buscar es el sumum para aprender y para llegar a conocer todo esto, que sería Sai Baba mismo, ¿no? Como hoy no lo podemos tener en esta dualidad, dijo, busquen algún sabio liberado, eso es lo mejor que le puede pasar. Y de última, si no encuentran o les está lejos o les es imposible, siempre busquen a alguien que sepa, aunque sea un poquito más de ustedes, que ya haya estudiado el tema más que ustedes, un poquito aunque sea nomás, para entrar en el tema y mezclarse, ¿no? En ese conocimiento que tiene que despertar, que tiene que salir, que ya está en realidad adentro de nosotros. Así que sabios o no sabios, por lo menos se agarra al que está al lado. Así que bueno, lo que esté al alcance y disponible. Muy bien, gente. Estamos entrando en el final ya. Yo creo que nadie más está por participar. Te vamos a dar paso, Albina, como para que hagas el cierre. Y si hay algo más que decir, alguno también puede avisar y participa. Adelante, Albina, nomás. Bueno, eh, ocurre que cuando, a medida que vas leyendo, vos, Horacio, yo voy marcando los puntos que me llaman la atención, pero a medida que voy escuchando a cada uno, es como que van surgiendo nuevas cosas y, y digo, ¿qué hago? Porque realmente lo que cada uno aporta me trae tantas cosas. Eh, Gerardo dijo que Baba está todo el tiempo. Y eso me hizo recordar o llevar, ¿no? A la pintura de la Capilla Sistina, donde está Dios y el individuo, el ser humano, ¿no? Con los dedos así, que falta un tantito para que se unan. Cuando no tenía este conocimiento, yo pensaba, sabiendo que Miguel Ángel lo que había hecho, lo había hecho desde su intuición, lo que había pintado, que por qué Dios no se esforzaba en tomar contacto con el ser humano. Pero con el correr del tiempo y teniendo conocimiento, en realidad Dios siempre está al alcance. Y es el ser humano el que tiene que tomar el contacto, el que hacer el esfuerzo. Pero un esfuerzo que a nosotros nos parece que es mucho y sin embargo es ínfimo, porque esa es la gracia divina. Y ahí se ve al individuo sentado, recostado, plácidamente, ¿viste? Así como diciendo, bueno, hay tiempo para que enderezar el dedo para tomar contacto con Dios. Y en realidad el tiempo es ahora. No hay que esperar. Pero sí, cuando los sentidos están digamos, puesto en todo lo exterior, lógicamente eh, que se va a dejar esa mirada interior, ¿no? Porque está muy distraída en esa malla. Luego, este, Guillermo cuenta sus experiencias
¿no? Y justo vino relacionado con la pregunta que hizo Gerardo, y desde mi punto de vista referencial, como diría Marquito, que lo explicó muy bien a todo esto. Y vos te acordarás, Dardo, cuando leíamos por primera vez yoga basista en el Centro SAI de Santa Fe, esto del coco que cae de la palmera en el momento en que el cuervo huye, nos llevó mucho tiempo interpretarlo, porque si Basista lo decía y lo repetía, era por algo. Y acá dice, la creación se produce como una coincidencia, como el coco que cae de la palmera en el momento en que el cuerpo huye. Y a partir de esa coincidencia, el orden del mundo determina cada cosa como es. Si lo vemos con los ojos externos, nos puede parecer que el coco cae porque el cuervo hizo al huir volando en la copa, la movió y cayó el coco. Eso es desde la percepción de la mirada física. Pero en todo hay una coincidencia. Yo le llamaría sincronización. Hay una sincronización. Así como la experiencia que contó Guillermo, ¿no es cierto? Está todo sincronizado, pero nosotros no lo sabemos. Pero sí tenemos que estar atentos cuando algo no se da como queremos que se dé, que es porque está sincronizado de una manera que todavía no alcanzamos a percibir. Entonces, absolutamente todo en esta creación está sincronizado. Nada se da por el azar. Dios no juega a los dados, decía quien decía Einstein. Es decir, está todo sincronizado, está todo perfecto, perfecto. Pero la visión física nuestra hace que vea imperfecto lo que hay detrás, que es perfecto. Pero nosotros, cada uno de los que asistimos aquí, ya sea que hablemos o no, por ahí yo soy una cara dura hablando y otros no, lo cual los admiro. Ya estamos en la posición de saber que todo está perfectamente sincronizado, para no hacernos problemas, para no preocuparnos, sí ocuparnos, pero no preocuparnos. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió aquello? Y las cosas ocurren porque está sincronizado, porque así tiene que ser. Como dijiste vos bien, Dardo, y alguien más, ¿no es cierto? Que es como que alguien está dirigiendo. Lógico que está dirigiendo. Pero nosotros somos esos títeres que creen que actúan por su propia voluntad sin saber que están manejados por hilos, ¿no? Pero con el conocimiento sabemos que estamos manejados por hilos, que hay alguien que es el hacedor. Entonces, ya no tenemos excusas para retroceder en este camino, no la hay. Luego otra parte que me llamó la atención, ¿no? Que dice, donde existe esa conciencia hay creación. Porque si no existiera la conciencia, no habría creación tampoco. Es decir, todo está dentro de esa conciencia. Y dice, tú y yo somos conciencia, dice Basista. El universo es conciencia. Y cuando comprendemos esto, vemos la creación como una parte integral de la conciencia. Yo soy una partícula atómica de esa conciencia. Por lo tanto, soy conciencia infinita omnipresente. Pero ojalá pudiera yo, en primer lugar, llegar a tomar conciencia justamente de eso.
de que soy una partícula de esa conciencia infinita. Como dice, como no hay diferencia en la gota de agua, no es cierto del agua, porque me ahorraría muchísimos sinsabores. Por eso este conocimiento nos da paz, nos da paz, porque sabemos, uno ya va sabiendo, ¿no es cierto? Primero, que todo está sincronizado. Segundo, que cada uno, desde su punto de vista, tiene una percepción. Y Dora dijo algo que es real. Soy yo la que tengo que comprender. Exacto. Nosotros que tenemos este conocimiento, tenemos que comprender al otro. No el otro que todavía no lo tiene comprenderme a mí. A la vista de la otra persona, soy una loca suelta, que tendría que estar encerrada en todo caso. Entonces, es mi deber amoroso comprender, porque ya estoy capacitada con todo este conocimiento, con todo lo que vengo leyendo durante años de baba, tener el grado de comprensión. Y la comprensión es amor, tanto que hablamos del amor, ¿no? La comprensión es amor. Y para terminar, justo el final de lo que se ha leído, ¿no? Que cuando los sentidos, dice, se vuelven hacia el interior, el jiva experiencia el mundo en su interior con mayor claridad. ¿Y qué es volverse hacia el interior? Porque a veces me vuelvo al interior, ¿cómo? ¿Dónde? ¿En qué parte de mi interior? Hacia el interior del ser. El ser va a ser que pueda llegar a comprender. El ser va a ser que mi corazón se abra y pueda dar amor. Entonces, esa parte de que los sentidos se vuelvan hacia el interior es sumamente importante para el progreso espiritual, si es que hay un progreso espiritual, porque estamos todos dentro de la conciencia infinita y realmente hacia dónde progresamos. No hay lugar. Dice, no hay ninguna contradicción de espacio-tiempo en este mundo objetivo. Y exacto, si volvemos a la sincronización, que todo está sincronizado, divinamente sincronizado, no hay contradicción. La contradicción la ve la mente, que ve la dualidad, ¿no? Y luego dice que cuando los ojos se enfocan hacia el exterior, el jiva experiencia el mundo, como si estuviera fuera de esa conciencia infinita. Pero en realidad, a lo que debemos hacer hincapié en que los sentidos se vuelvan hacia el interior. Y para terminar, lo mejor de todo, que dice, ¿no? Este jiva existe en todo lo que hay, este jiva, el de cada uno. Y por consiguiente experiencia todo lo que existe en todas partes. Porque somos eso, somos conciencia infinita. Así que, gracias, hermanitos, hermanitas, por todos los aportes, porque realmente yo tengo algo para decir al final y digo, me voy a tomar de esto, y luego escucho tantas cosas tan hermosas, tan profundas, que me van abriendo, ¿no es cierto?, la mente. Y por eso les doy gracias. Zaira. Bueno, gracias, Albina. Y sí, es así. Así que bueno, ahora a procesarlo. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y nos veremos el sábado que viene, Dios mediante, con la dirección de Horacio ya reintegrado a su Dharma, a su trabajo, en la conducción de este Zoom. Bueno, con un Om y 3 Shanti terminamos, así era. Bueno, gracias a todos, hasta la próxima. Om.
Shanti, Shanti, Shanti.